El movimiento de izquierda revolucionaria MIR fue un partido político boliviano fundamental. Fundado en 1971 por Jaime Paz Zamora tras la fusión de facciones del PDC y MNR de corte socialdemócrata. Fue la tercera fuerza política relevante a finales del siglo XX. Gobernó en la UDP 1982 a 1985 y con Paz Zamora en la presidencia 1989 a 1993. Puntos clave en la historia del MIR Bolivia. Fundación y resistencia 1971. Surgió el 7 de septiembre de 1971 durante la dictadura de Hugo Banzer, consolidándose como un movimiento de oposición de izquierda que integró a sectores universitarios y obreros. La etapa UDP 1982 a 1985 formó parte de la Unidad Democrática y Popular UDP, logrando la vicepresidencia con Jaime Paz Zamora en el gobierno de Hernán Siles Suazo, marcando el retorno a la democracia. División y giro al centro 1985, tras crisis internas y divisiones surgiendo grupos como Albivi Libre. El partido evolucionó de una izquierda radical a posturas más socialdemócratas y de centro. Conciencia de Patria CONDEPA. Fue un partido político populista boliviano fundado el 21 de septiembre de 1988 por Carlos Palenque Avilés en Tibaco. Basado en un fuerte liderazgo mediático a través de RTP Radio Televisión Popular. El partido representó a sectores populares, aymaras y marginados, logrando gran fuerza electoral en La Paz entre finales de los 80 y los 90. Hitos clave de CONDEPA. Fundación y auge surgió tras la clausura de Radio Metropolitana, lo que movilizó a la población en apoyo a Palenque, conocido como el Compor. Se consolidó como la cuarta fuerza política en 1989. Ideología, se autodenominaba un movimiento de endogenismo, apelando a la identidad cultural aymara, usando símbolos como la huéfila y un discurso de solidaridad con los pobres. Liderazgo y medios, fue un ejemplo temprano de neopopulismo mediático en Bolivia, apalancado por el programa La Tribuna Libre del Pueblo. Participación en gobierno, CONDEPA fue parte de la coalición de gobierno en 1997 junto a ADN y MIR. Tras las elecciones generales de ese año. Declive, la muerte de su líder, Carlos Palenque. El 8 de marzo de 1997, inició una crisis interna que llevó a la fragmentación y eventual desaparición del partido a principios de los años 2000. El partido marcó un hito al integrar a las mayorías indígenas y cholos a la representación política urbana antes del auge del MAS. Unidad Cívica Solidaridad UCS es un partido político boliviano fundado el 4 de septiembre de 1989 por el empresario Max Fernández Rojas, caracterizado por su enfoque nacional y populista. Con sede fuerte en Santa Cruz, la sigla pasó a ser dirigida por su hijo, Johnny Fernández, tras la muerte de Max en 1995. Aquí los hitos principales. Fundación y auge, fundada en 1989. UCS cobró fuerza rápidamente con un mensaje de ayuda social, logrando un destacado tercer lugar en las elecciones municipales de 1991. Era de alianzas, bajo el liderazgo de Max Fernández, quien postuló a la presidencia en 1993. La UCS fue clave en la política boliviana firmando alianzas estratégicas con el MNR de Sánchez de Lozada en 1993 y con ADN de Hugo Banzer en 1997. Transición tras el fallecimiento de Max Fernández en 1995. La jefatura del partido fue asumida por su hijo, Johnny Fernández. Actualidad, UCS se mantiene activa, enfocada en la gestión local Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra y con miras a la participación en las elecciones nacionales de 2025, bajo la premisa de ser una alternativa de gobierno nacional. El partido se caracteriza por su estructura de empresa-partido, centrando su discurso en la inversión social y la ayuda a sectores vulnerables. Nació el instrumento político por la soberanía de los pueblos. En las elecciones de 1997, el instrumento político participó bajo el nombre de Movimiento al Socialismo. Su filosofía es la siguiente: Amasúa, no seas ladrón; Amayoya, no seas flojo; y Amaqueya, no seas mentiroso. A la cabeza de Evo Morales, esta organización política
comenzó a tener más participación. Evo Morales Ayma es un sindicalista y dirigente cocalero que luchó por los derechos de los productores de coca en los años 80. Entre los logros a lo largo de su gobierno se encuentran la nacionalización de yacimientos petrolíferos, la reducción de la pobreza, la construcción de establecimientos deportivos y colegios. Asimismo, se invirtió en ciencia y desarrollo. Se luchó por la equidad de género, la tasa laboral y la alfabetización femenina aumentaron en los últimos años. En cuanto a los tipos de votos, se considera que los obreros y cocaleros son el grupo seguro, el voto blando o persuadible pertenece a la clase media, el voto difícil a la clase media alta y el voto imposible para la clase alta que está afiliada a cualquier otro partido en contra del oficialismo. En cuanto a los medios, tanto en medios nacionales como internacionales existe una polarización respecto a la inclinación política de los medios. Por un lado, se encuentran los que apoyan al gobierno, resaltando aspectos como la cantidad de gente que asiste a las actividades del MAS, así como los logros del partido. Los medios que se oponen mencionan de manera constante la ilegitimidad de la repostulación del presidente, considerándola como un atropello y aprovechan cualquier oportunidad para hacer noticia de hechos que pueden manchar eventos como el lanzamiento de campaña donde se registraron desaparecidos. Evo Morales es una persona muy querida por las personas que lo apoyan, entre ellos los militantes del movimiento al socialismo. La historia del presidente resulta tan fascinante para algunas personas que se realizó una película sobre su biografía. Y Robert García, quien es el presidente del movimiento al socialismo de Cochabamba, quien ha trabajado ya bastantes años para el partido, expresó lo siguiente: "Para mí, el hermano Evo es una persona muy inteligente y luchadora". El MAS ha demostrado ser un partido apoyado por las masas. Con el pasar de los años destacó tener longevidad como partido y logró muchos cambios durante su gobierno. Liderado por una figura indígena y carismática, ganó el apoyo de las masas y su posicionamiento en los medios. ¿Promesas cumplidas o crisis? ¿Han garantizado el bienestar? Análisis crítico. Éxitos. Reducción de la pobreza extrema en los últimos 20 años, expansión de la educación y salud. Fallos, la corrupción institucional, la falta de renovación de liderazgos y la polarización. Desde la ciencia política, un partido cumple cuando logra que el Estado sea eficiente. En Bolivia, el desafío sigue siendo la independencia de poderes. Conclusión. Presentador, los partidos políticos son necesarios. Sin ellos, no hay intermediación entre el ciudadano y el poder. De los liberales a los movimientos sociales, la historia de Bolivia se escribe con siglas, pero se vive con la gente. El reto es diseñar soluciones científicas que trasciendan los colores políticos.